puedo encontrar la paz que sabe consolar. Busco en mi pensar y solo encuentro vanidad. Solo en ti hay libertad. Cuando surge la ansiedad y en las tormentas vienen más, solo en ti puedo estar, porque consumado está. Solo en ti hay libertad. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. Y no necesito más. No necesito más. Cuando surge la ansiedad y las tormentas vienen más, solo en ti puedo estar, porque consumado está. Solo en ti hay libertad. Solo en ti libertad. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. Y no necesito ¿de dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. 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 ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. Y no necesito más.
les bendiga. Les saludamos desde Guatemala y hoy queremos caminar en el libro de los Hechos, como lo hemos venido haciendo en los últimos días, enseñando sobre el movimiento de la palabra y los 5 movimientos de la palabra que nos han llevado hasta Romanos 16, viendo cómo Pablo ha plantado muchas iglesias con el Evangelio en todo el imperio romano. Hoy quiero referirme a Hechos capítulo número 1. Y es que en realidad Jesús, después de resucitar, dice la Biblia que estuvo 40 días en la tierra. Y durante esos 40 días únicamente se dedicó a compartir el Evangelio acerca del reino y a edificar a sus discípulos de esta palabra. Así que quiero orar primero en este momento. Padre, te doy gracias. Te alabo porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias porque nos permites ver en tu palabra, Señor, el Evangelio que tú nos has dejado para resolver el problema espiritual de toda la raza humana. Gracias, Padre, por ese Evangelio que nos has revelado a través de Jesús, el Cristo, tu Hijo amado, Señor. Oramos, Señor, para que esa palabra nos lleve siempre a esa verdad y que podamos encontrarnos, Señor, con ese Evangelio que necesitamos cada día entrando a nuestras vidas. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor, y te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe también en esa gracia, revelación, entendimiento y sabiduría, Padre, que cada uno de nosotros necesitamos cada día, Señor, para que ese Evangelio se vuelva una realidad cada día en nosotros. Oramos todo en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. Entonces voy a leer el libro de Hechos, capítulo 1, y versículos 2 y 3, que dice de la manera siguiente: hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido, se presentó vivo en muchas pruebas, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Está hablando acá Lucas, quien escribe el libro de los Hechos y también el Evangelio de Lucas. Él está escribiendo todo lo que sucedió en la iglesia primitiva. Y él está hablando de que Jesús estuvo 40 días con sus discípulos después de la resurrección. Y les habló de una sola cosa, les habló acerca del reino de Dios. Es interesante porque 40 días, en un seminario intensivo de 40 días, ¿verdad? Durante 40 días ellos escucharon a Jesús hablarles de este reino de Dios y cómo debía suceder el evangelismo según la Biblia. Así que estos hombres que están ahora en el aposento alto de Marcos, en realidad han recibido instrucción de Jesús, el Cristo resucitado, y han recibido esa instrucción durante 40 días. Él se les ha aparecido, les ha enseñado, les ha hablado, les ha demostrado que Él es el Cristo, que Él ha resucitado, que en realidad Él es el Hijo del Dios viviente. Entonces todas estas pruebas son irrefutables, no hay duda de ello. Ellos podían ahora estar totalmente seguros que ese Jesús, a quien habían crucificado, en realidad había resucitado, es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Cristo prometido. Durante 40 días pudieron corroborar esto. No es algo sencillo, en realidad, sino que Dios mismo, que había resucitado, ahora está con ellos. Qué grande es esto realmente, el poder estar con Dios resucitado después de que pasó la cruz y de haber demostrado que en realidad Él era el Mesías prometido desde Génesis 3:15. Ahora podemos ver entonces cómo en el aposento alto de Marcos están reunidos estos 120. Y en realidad este aposento alto de Marcos nos lleva a entender el evangelismo de Hechos 1. Podemos ver cómo comienza todo. El aposento alto de Marcos entonces no se trataba de un lugar para devocionar o dar el culto solamente. Claro que ellos se reunían y oraban ahí, claro que sí. Pero el aposento de alto de Marcos nos habla del evangelismo que sucedió en Hechos número 1. Por eso podemos revisar en esta ocasión este evangelismo de Hechos 1. Y vamos a ir despacio para hacerlo bien. Debemos entender primero este evangelismo de Hechos 1. No es simplemente leer que se reunieron 120. No es simplemente saber que se reunieron y oraron. No es simplemente ver a personas que se juntan. No, es que esto es algo que Dios está haciendo. El Espíritu Santo los está reuniendo. El Espíritu Santo los está convocando. Y después de la resurrección, 40 días Él está con ellos y luego Él es levantado. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo sigue uniendo a este grupo de 120 discípulos. Debemos entender entonces qué pasó en este Hechos número 1. ¿Cómo es que se da el evangelismo?
Debemos entender claramente también qué significa Hechos 1:8, cuando dice: recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa esto? En realidad cabe preguntarnos si ya entendimos exactamente este movimiento de evangelismo que sucede en Hechos 1. Lo primero que Cristo les dice es: me seréis testigos, ustedes serán mis testigos. En realidad nosotros somos testigos de Cristo solamente. No tenemos que dar testimonio de otra cosa. Es que este es el mensaje del evangelista. Este es el mensaje del evangelio. Vivimos para ser testigos de Cristo solamente, del evangelio. Y es que ellos vivieron de esa manera también. Y Hechos 1 dice: me seréis testigos. Me seréis testigos. Es decir, seremos testigos de Cristo, no de nosotros, no de nuestros ministerios, no de nuestros logros ministeriales en esta tierra, no de lo grande que ha hecho Dios con nosotros, no, sino que seremos testigos de Cristo. No hay muchas personas con esta fe ahora en el mundo, en realidad. La iglesia devociona, y devociona muy fuerte. De verdad, oran bastante, ayudan bastante. Hay iglesias que se esfuerzan tanto por esto, pero en todo el mundo en realidad no hay muchas personas con esta fe de creer realmente y de ser testigos para demostrar por medio de las Escrituras que ese Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo Testamento. Muchas veces creemos que el evangelismo lo hacemos para Dios. Y en realidad cuando vamos a hacer el evangelismo, muchos empiezan haciendo el evangelismo y dicen: lo voy a hacer para Dios. Es que Dios se me reveló, entonces voy a ir a hacer el evangelismo. Y todos creemos que cuando comenzamos que el evangelismo lo hacemos para Dios. Pero en realidad nos damos cuenta en el campo que el evangelismo no es solamente para Dios. En realidad, al hacer el evangelismo, recibimos las respuestas del evangelio para nosotros en primer lugar. Es decir, sí, estamos obedeciendo a Dios, claro, pero en realidad el evangelismo trae respuestas a nuestras vidas. No sé si a ti te ha pasado, pero cuando vas al campo te encuentras con las respuestas del evangelio para tu vida. Entonces, cuando hacemos el evangelismo, en realidad estamos recibiendo respuestas del evangelio para nosotros también. Espero que vivas esa fe de esa manera. Que no vivas solamente el evangelismo como algo que hay que ir a hacer, como algo que es forzado, como algo que, si no lo hago, no me dan un privilegio. Si no lo hago, entonces no estoy haciendo el evangelismo que la Biblia dice. No lo hagas por eso. Tenemos que disfrutar el evangelio. Es que cuando vamos al campo, las respuestas del evangelio aparecen en nuestra vida. Y entonces nos damos cuenta que el evangelismo también es para cobrar vida a nosotros. ¿O acaso cuando vas al campo y regresa, entonces viene y comparte lo que ha sucedido? ¿Acaso no cobras vida con eso? Claro que sí, es que hay vida también en el evangelismo del campo. Entonces, debemos entender que fue lo primero en Hechos 1. Debemos entender claramente qué pasó en Hechos 1. Primero, es el evangelio. No hay otra cosa más grande. Por eso, Hechos capítulo número 1 y versículo 1 y 2 empiezan diciendo de esta manera: primero hemos hablado, oh Teófilo, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. El escritor de Hechos está diciendo que todo lo que él ha escrito anteriormente y lo que va a hablar ahora es acerca de Jesús, de todo lo que él comenzó a hacer y a enseñar, Entonces acá vemos el evangelio. Es que Jesús en realidad es el Mesías, Él es el evangelio, Él es el Cristo. Así que empezamos con Hechos 1 y 2, hablando de que todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha dicho es acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue levantado. Acá vemos entonces el evangelio. Cuando dice hacer, todo lo que Él hizo, todo lo que Él vino a hacer, se refiere a la obra del Mesías Cristo. Todo lo que Él ya había hecho. Todo eso quedó relatado en el Evangelio de Lucas, está diciendo el doctor Lucano, el autor de Hechos. Y entonces estamos viendo que eso que él dice, todo lo que Jesús comenzó a hacer, se refiere a la obra del Mesías Cristo. Y luego dice a enseñar, es decir, acerca del reino de Dios, hasta que fue recibido arriba, porque Él es el Cristo. Entonces significa esto, que Él ya resolvió todo en la cruz y la resurrección. Es que Él es el Cristo. Y luego también ya resolvió todo en el aposento alto de Marcos. De aquí en adelante Él ha dejado todo listo.
Él ya resolvió todo, Él ha preparado todo. Así que va a suceder el evangelismo de Hechos 1. Va a suceder la evangelización mundial, pero lo primero es el evangelio. Lo primero que debe quedar claro es el evangelio. Y el evangelio es la buena noticia que trata de Jesús, el Cristo, el Mesías prometido. ¿Por qué razón? El Mesías. ¿Por qué el Cristo? Es que solo a través de los oficios del Cristo se resuelve el problema espiritual de toda la raza humana. Solamente a través de los oficios del Cristo se puede resolver el pecado original. Por eso es que esto es lo más grande. Primero es el evangelio, pero luego dice que seremos testigos. Y yo pregunto, ¿testigos de qué estamos siendo? ¿De qué somos testigos? Hasta el día de hoy, algunos dan testimonio sobre su obra en el ministerio. Yo he escuchado a muchos pastores que hablan de, en realidad, la obra en el ministerio, de cómo Dios los ha llevado, de cómo Dios los ha tratado, de cómo Dios los ha respaldado, de cómo Dios les ha permitido construir grandes templos o hacer grandes obras sociales a través de la iglesia. Y entonces ellos en realidad están dando testimonio de su obra en el ministerio solamente. Pero ¿de qué estamos siendo testigos? ¿De qué dice la Biblia que debemos ser testigos? Otros más hablan de las cosas sobrenaturales que Dios le ha permitido en su vida. He escuchado pastores hablar de la sobrenaturalidad de Dios y dicen que ellos manejan esa sobrenaturalidad. No sé si sea cierto, pero eso es lo que ellos dicen y dan testimonio de esa sobrenaturalidad. Yo tengo mis dudas realmente, ¿verdad? Pero sin embargo, de eso es lo que dan testimonio ellos. Ellos son testigos de esas cosas sobrenaturales que Dios ha permitido en sus vidas. Algunos más dan testimonio acerca de sus profecías escatológicas que se han cumplido. Es que yo fui el que predijo la pandemia. Es que yo predije el virus tal. O yo anuncié tal desastre. O también yo anuncié en el año tal, yo tuve una visión o una profecía y entonces yo lo dije y entonces ahora se cumplió. Entonces podemos ver que muchos también dan testimonio acerca de esas profecías escatológicas que se han cumplido a través de sus vidas. Ahora yo pregunto, ¿de qué dice la Biblia que seremos testigos? ¿Y de qué estamos siendo testigos? Muchos son testigos de su misión o de su denominación. Hablan demasiado de lo que está haciendo su misión o su denominación. Recientemente vi por las redes a un pastor de aquí de mi país que está diciendo que él no le teme al coronavirus. Y entonces inauguró una nueva iglesia. Y él dice, en la iglesia central nos reunimos 400 personas, sin mascarilla, sin nada, porque no le tenemos miedo al diablo. ¿Será esto no tenerle miedo al diablo? Ellos están dando testimonio de algo. Están hablando de su misión, de su denominación, de su iglesia, de lo que ellos creen, de lo que ellos hacen. Pero ¿de qué dice la Biblia que tenemos que ser testigos? La Biblia dice que somos testigos de una sola cosa, del evangelio. Debemos ser testigos del evangelio. Debemos ser testigos de Juan 14:6, de Cristo, testigos de Cristo, no de nosotros, no de nuestros ministerios, no de nuestros alcances ministeriales, no, sino de Cristo, de Juan 14:6. Demos testimonio de que Él es el camino, de que Él es la verdad y de que Él es la vida y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. De eso somos testigos. Entonces, en realidad debemos ser testigos de Cristo y Cristo es la vida. Él es la vida exactamente. Romanos capítulo 8 y versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, porque la ley de la vida del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso significa entonces que soy testigo de que ya soy libre del pecado y la muerte. ¿De qué estoy dando testimonio? ¿Será que de verdad mi vida es un testimonio de la libertad del pecado y la muerte? ¿Será que ya mi vida dice eso? ¿O será que no soy testigo todavía de Cristo? Primera de Juan 3:8 dice que ya soy libre de la mano de Satanás. ¿Será que mi vida refleja esa libertad? ¿Será que yo estoy dando testimonio en realidad de que ya soy libre de la mano de Satanás? Yo pregunto solamente. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20. Así que hermanos, teniendo atrevimiento para entrar en el santuario por la sangre de Jesús el Cristo, por el camino que nos consagró nuevo y vivo, por el velo, es a saber, por su sangre. Así que ya no estoy separado de Dios, estoy viviendo en Emmanuel. Ahora estoy dando testimonio de eso. Estoy dando testimonio de esta forma de vivir, de esta vida que hay en mí, de esta vida de Cristo,
de este espíritu de vida de Cristo que está en mí? ¿Será que de verdad estoy siendo testigo? Cristo me ha librado de todos los problemas. Esta es la verdad de la vida. Esta es la verdad de la fe. Si somos testigos de Cristo, quien es la vida, entonces en realidad todos los problemas han sido resueltos. Pero yo pregunto, ¿será que de verdad estamos siendo testigos de lo que la Biblia dice? ¿O estamos dando testimonios de otra cosa? Así que somos testigos de Cristo. Y yo te invito a ser testigo de Cristo, solamente de Cristo. Si quitamos de nuestra vida de fe la obra de Jesús como el Cristo, de verdad yo pregunto, ¿qué nos va a quedar? ¿De qué seríamos testigos? Imaginemos que ahora revisamos la Biblia y a algunos no les gusta que digamos que Jesús es el Cristo. Y entonces vaya, quitemos a Jesús. Quitemos a Jesús. Quitemos a Jesús el Cristo de la Biblia. Entonces, ¿qué nos queda? ¿De qué vamos a ser testigos? ¿De qué seremos testigos? Esa es la pregunta. Así que debemos ser testigos de Cristo. Es que solo a través de Jesús el Cristo es que podemos regresar a Dios. Solo a través de Él somos salvos. No hay otra manera de ser salvos. Solo a través de Jesús. Entonces podemos entender que realmente esto es lo más grande. Es que el Cristo es el único camino para regresar a Dios. Solamente a través de Él el ser humano puede ser salvo. Y ese Jesús exactamente es el Cristo, el fundamento de nuestro testimonio. El mismo Dios de Hechos 1 es el Dios que está obrando en nosotros ahora. Hay que entender esto también profundamente. Ese Dios que obró en Hechos 1, que estuvo 40 días con sus discípulos, que los preparó para hacer la evangelización mundial, que les habló del evangelismo, que les dijo que iban a ser testigos de Él, es el mismo Dios que está obrando en nosotros ahora. No encuentro mucha gente con esta fe. Cree en varias cosas, la gente cree en muchas cosas, pero no encuentro gente con esta fe. Es más, yo he dicho que la gente de verdad tiene fe para no creer lo que Dios dice. Tienen tanta fe y se esfuerzan tanto para no creer lo que la Biblia dice. Pero cuando tenemos que ir a la Biblia, no tienen fe para creer la Biblia. Entonces dicen, es que yo tengo fe, pero no creen la Biblia. Entonces, ¿será eso una correcta fe? ¿Será esa una verdadera fe? Es que ese mismo Dios que obró en Hechos 1 es el mismo Dios que está obrando ahora en mi vida. Si yo puedo de verdad entender esto, será algo muy grande. Hechos capítulo 1, verso 9. Y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y le quitó de sus ojos. Cristo fue levantado. Es Dios. Y entonces ahora Él está en el trono. Y la Biblia dice que desde ahí sigue intercediendo por cada uno de nosotros. O sea, Dios sigue obrando en nosotros. Él está con nosotros. Él ya resucitó. Él fue levantado. Él fue ascendido. Él es Dios. Ya está a la diestra del Padre. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si ese Dios que estuvo en Hechos 1 está con nosotros, entonces de verdad, ¿cuál es el problema? El ser humano. Pero ¿estamos siendo testigos de eso? ¿O estamos siendo testigos de otras cosas? Hechos 7, versos 55 y 56. Mas Él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. ¿De quién nos está hablando este pasaje? Está hablando del momento en que Esteban el mártir es apedreado. ¿Y a quién vio Esteban? A la diestra del Padre. Está viendo a Jesús, el Cristo, el que fue ascendido, el que 40 días estuvo acá y luego es levantado. Y luego Esteban es apedreado y le dan muerte. Y él mira los cielos abiertos y él dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Aleluya, esto es grande. Él es Dios. Está obrando. Está obrando. Está obrando. Él estaba viendo cómo Esteban estaba muriendo. Es impresionante esto. Puedo imaginar cuando le quitaron la cabeza a Juan el Bautista. ¿Acaso Dios no estaba viendo eso? Claro, claro que sí. ¿Acaso Dios no lo pudo liberar de la cárcel? Claro que sí. ¿Pero por qué no lo hizo? Es que somos testigos. Y para ser testigo, de verdad, necesitamos dar la vida muchas veces. Igual le pasó a Esteban. Igual le pasó a Juan el Bautista. Pero
¿Testigos de qué estamos siendo? ¿Hemos creído de verdad que ese Dios de Hechos 1 es el mismo Dios que está con nosotros ahora? Esteban lo vio, Esteban lo creyó, Esteban murió apedreado creyendo que ese Jesús que estaba a la diestra del Padre era el mismo Jesús que había estado con ellos en Hechos capítulo número 1. Así de grande es el Evangelio. La gente hoy no tiene esta fe. En realidad nosotros estamos corriendo con la evangelización mundial por una sencilla razón: queremos ver el retorno de Cristo con nuestros ojos. Amamos la venida de Cristo. Así que creemos que Mateo 24 debe cumplirse. Por eso es que estamos haciendo la evangelización mundial. Pero los discípulos de la evangelización mundial debemos entender claramente que Dios ya está con nosotros. Muchos hablan de Emmanuel, pero no entienden lo que significa. En primer lugar, es que Dios gobierna todo. Él absolutamente gobierna todo. Él gobierna todo lo creado, ya sea que lo veamos o que no lo veamos. Lo visible o lo invisible, dice la Biblia, es controlado por Dios. Él gobierna todo. Todo, absolutamente todo. Aún se deleita en los detalles más pequeños de nuestra vida, dice la Biblia. Así que Él es Emmanuel, el Dios Todopoderoso, el que ya está con nosotros. Él es Señor también. A muchos no les gusta que digamos que Él es Señor y Cristo, pero la Biblia lo dice, es que Él es Señor y está con nosotros. Si podemos creer con esta fe, ¿nos faltará algo? ¿Será que nos faltará algo? Yo pregunto. En el libro de Salmos, capítulo 23, verso 1, el salmista escribió: si el Señor es mi pastor, lo tengo todo, no me falta nada. Entonces, de verdad, si Él es Señor, si de verdad Jesús es Señor de tu vida, si de verdad has creído que Él está contigo, si has creído que Dios está contigo, entonces si Él gobierna todo, absolutamente todo, todo lo creado, lo visible y lo invisible, entonces si Él es el Señor de tu vida y está contigo, entonces si podemos creer con esta fe, yo te pregunto, ¿nos faltará algo? ¿Nos faltará algo? ¿Qué significa? Que Emmanuel ya se cumplió en nuestra vida entonces. ¿Qué significa eso? Ah, Emmanuel, muy bien. ¿Qué significa eso? Emmanuel, ¿qué significa eso? ¿Ya se cumplió en tu vida eso? ¿Qué significa? ¿De verdad estamos creyendo que Jesús es de Cristo y que ya estamos con Dios? ¿Es eso lo que estamos creyendo? Tenemos la promesa de su retorno, igual que la iglesia primitiva. En realidad tenemos lo mismo. A ellos les dieron una promesa. A nosotros también nos han dado una promesa. Hechos capítulo 1, versos 10 y 11 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo viene nuevamente. Por eso estamos haciendo la evangelización mundial. No es que nos guste ir a las naciones. No es que nos guste sufrir y dormir mal. No es que nos guste no estar en nuestra casa. No, es que estamos haciendo la evangelización mundial para preparar el retorno de Cristo. La Biblia dice contundentemente que este mismo Jesús que ha sido tomado desde acá hacia el cielo, un día va a regresar así como le vieron irse, volverá a venir. Esta es la promesa. Los ángeles son testigos de su retorno. Nosotros también somos testigos de que vendrá en nuestros días. Por eso damos testimonio de sola una cosa: de Jesús, el Cristo, el Mesías, que volverá a venir. Entonces, estos discípulos, los 120 del aposento alto de Marcos, en realidad se reunieron. Y lo primero que hicieron después de ver ascendido a Cristo, ellos sabían que Él iba a regresar. Y entonces creyeron el Evangelio. Y estaban totalmente seguros de que Jesús era el Cristo. Y entonces se fueron a orar. Hechos 1, verso 12 al 14, dice de la manera siguiente: entonces se volvieron a Jerusalén, del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados, subieron al aposento alto, donde estaban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres
y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿De qué nos está hablando acá? Estos hombres y mujeres regresan al aposento alto de Marcos. ¿Y a qué regresan? Regresan a orar. Regresan a orar. Claro que sí, oraron para que se cumpliera la promesa del Espíritu Santo. Oraron para ellos convertirse en testigos del Evangelio. Ahora ellos estaban seguros de que tenían que dar testimonio. Ahora ellos estaban delante del altar de Dios. Ahora ellos habían ido al aposento alto. No para tener un culto más, no para llorar delante del Señor, no para ser tocado, no para ser ministrado, no para pedir una canción que los ministre. No estaban para eso. Hoy muchos van a la iglesia y se atreven incluso a decirle al que va a cantar: ahí le encargo que cante esa canción porque esa sí me gusta. ¿Y por qué la iglesia es así? Es que de verdad nos estamos dando el culto a nosotros y no a Dios. Es que debemos buscar a Dios. El aposento alto de Marcos no es un lugar para ir a devocionar solamente. No, es un lugar para encontrarse con la respuesta y la promesa de Dios. Es encontrarnos con la promesa y la respuesta de Dios para nuestra vida. Eso es lo que sucedió en el aposento alto de Marcos. No es que nos reunimos, vamos a devocionar ahora y vamos a compartir una lección de la evangelización mundial y ya hicimos el aposento. No, eso no es. El aposento de alto de Marcos tiene que ver con el evangelio, con dar testimonio, con ser testigo, con recibir la promesa, con creer firmemente que Jesús es el Cristo y entonces dar tu vida por todo esto. No es simplemente reunirnos como lo hace la iglesia hoy. No, de verdad no es así. Ellos se juntaron para orar, para que se cumpliera la promesa del Espíritu Santo y a que eso los iba a convertir en testigos del Evangelio. Así que hicieron oración personal, claro que sí, claro que sí. Aquí dice claramente que ellos unánimes en oración y ruego, claro que sí, pero también hicieron la oración por la región para que suceda la evangelización mundial. Así que de verdad debemos orar. Claro que sí, debemos orar para que Dios nos llene de su Santo Espíritu. Que podamos de verdad ser llenos del Espíritu Santo y entonces ser testigos con el Evangelio que nos ha sido revelado. Tenemos que entender esto realmente, muy profundamente. Así que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo para ser testigo de Cristo. Ahora voy a leer Hechos 1:8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la evangelización mundial. Para esto es que Cristo preparó 40 días a sus discípulos con el reino de Dios. Y entonces después fue alzado y les dijo: voy a regresar. Para esto se reunieron en el aposento alto de Marcos a orar, a pedir que viniera la llenura del Espíritu Santo, la virtud del Espíritu Santo, para que se pudieran convertir en testigos hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 21-22 dice: conviene pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido arriba entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Tuvo que haber la necesidad de elegir a otro apóstol. Judas se había ahorcado, habían quedado 11 y entonces tenían que elegir a otro que sucediera a Judas, y aún hasta eso era dirigido por Dios. Y entonces Pedro está diciendo acá que es importante que se levante dentro de ellos alguien que haya sido testigo de Cristo, que lo haya visto, que pueda dar testimonio de que en realidad ese Jesús es el Mesías, el Cristo, y que fue resucitado. Entonces ellos sabían que Él había sido levantado. Así lo dice Pedro. Y entonces dice: hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros. O sea, nosotros lo vimos cuando fue levantado. Está diciendo: yo soy testigo de que fue levantado. Pero también dice: uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, iban a dar testimonio de que Él era el que había resucitado. Y el único que podía resucitar era el Mesías, Cristo, el Dios mismo. Así que ese Jesús es el Dios mismo. Así que buscaron a un testigo de su resurrección. Buscaron a un testigo de su ascensión. Alguien que pudiera dar testimonio de quién en realidad
es el Cristo. Que nos llene el Espíritu Santo y no otra cosa. Hoy parece que lo que llena a la iglesia es otra cosa. Hoy parece que lo que está llenando la vida de los discípulos es otra cosa. Pero de verdad necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Es que solo con la llenura del Espíritu Santo recibiremos el poder de Dios para ser testigos del Evangelio. No se puede ser de otra manera. Si no hay llenura del Espíritu Santo, entonces de verdad no podemos ser testigos de Él. No podemos hablar de la verdad del Evangelio. Por eso es que la mayoría de gente en las iglesias no puede hablar del Evangelio. ¿Por qué? Porque no tienen la llenura del Espíritu Santo. Es necesario poder repetir que Jesús es de Cristo. Y estar lleno de argumentos propios es muy fácil. Eso cualquiera lo puede hacer, de verdad que sí. En Hechos 1 no había manuales de evangelismo. En Hechos 1 no había lecciones para la evangelización. No, solo tenían los rollos, los escritos, el Antiguo Testamento. Y desde ahí ellos fueron testigos. ¿De qué cosa? De que Jesús era el Cristo. Entonces de verdad podemos repetir que Jesús es de Cristo. Incluso los demonios lo repitieron. Muchos lo repiten. Pero estamos llenos de argumentos propios. Podemos repetir lecciones de la evangelización mundial, pero estar lejos de Dios. Mis amados hermanos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Que Dios nos llene de su Espíritu. Que Dios nos llene con su Santo Espíritu, para que de verdad podamos ser testigos de Jesús como el Cristo. Yo concluyo en esta ocasión diciendo: hoy Dios está con nosotros y lo está a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Así que necesitamos que ese Espíritu nos llene y que nos ilumine para que ese Evangelio pueda entrar a nuestra vida todos los días. Que venga su iluminación, que venga esa revelación del Espíritu llamada iluminación todos los días a nuestra vida, y que desde las Escrituras nos podamos encontrar con ese Jesús que es el Mesías, el Cristo. Pero sobre todo que podamos tener el poder del Evangelio para dar testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendigo tu vida y oro para que este evangelismo de Hechos 1 pueda suceder entre nosotros. Si esto sucede, de verdad cobramos vida. Si esto sucede, de verdad cobramos vida. Si esto sucede, la evangelización mundial no tiene otra opción que suceder. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y no de otra cosa. Necesitamos dar testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendiciones, Maranata.